Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenas tardes, soy el profesor Daniel Iván Pureco Niño. En esta ocasión vamos con la quinta parte para lo que es este cursito de un sistema de adquisición de datos enfocado en la temperatura y humedad. Vamos con este videito que sería ya el último, que es un sistema piloto que se está presentando en esta ocasión. Vemos que está la conjunción de todos los elementos que hemos visto a lo largo de los demás videos, ¿verdad? Tenemos por la parte de abajo lo que sería el reloj, el RTC. En la parte central tenemos la micro SD, cargado de su lado derecho tenemos el DHT22 y por último el DS18B20, cada uno con sus conexiones particulares. Recordemos que SDA y SCL son conexiones obligadas a AS4 y A5 respectivamente para el protocolo de comunicación I2C, mientras que MISO, MOSI y SSK, estas son obligadas cada una en sus respectivos. Desde 12 para MISO, para MOSI vamos a tener lo que es la 11 y para SSK la 13. Estas son obligadas por el protocolo de comunicación SPI, mientras que CS es un pin libre, tiene que ser eso sí digital. Y bueno, como yo estoy utilizando el 10 para que queden juntitos, y por otra parte tanto el DHT yo estoy utilizándolo en el pin 8 y el DS18B20 en el pin 9. Recordemos también que el DS18B20 podría tener otros adicionales, otros sensores de su misma categoría conectados, y todos irían directamente en el mismo pin gracias a la forma de indexación que este sistema, que estos sensores, manejan. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Bueno, en este caso ya vamos a pasar al Arduino en específico para ver todas lo que vamos a utilizar, ¿no?, para este testeo. Voy a hacer una pequeña que se vea un poquito más grandes las letras, ¿verdad?, para que se alcance a apreciar bien a ustedes en su casita. Bueno, primero tenemos todas las librerías. DHT evidentemente es una librería que hay que importar del administrador de librerías y sirve para el control del sensor DHT. El RTC lib será para controlar el reloj, también hay que importarlo. Tenemos también el wire, que nos va a ayudar a utilizar el protocolo de comunicación I2C. Tenemos el one wire, que sería, si mal no recuerdo, esto es para el DS18B20, que nos permite utilizar el indexado, y el Dallas Temperature, que directamente es la librería de este sensor. La librería SPI, que evidentemente es la librería para el protocolo de comunicación SPI, el cual utiliza la micro SD. Y por último, la librería SD para controlar la micro SD. Vamos a definir los pines. Tenemos el DHT pin, que es por donde llega la señal, que viene siendo el 8. El del DS pin, que viene donde viene la señal del DS18B20, que sería el pin 9. Y el pin de comunicación o de inicio de comunicación de la micro SD, que sería el CS, que sería el pin 10. También vamos a definir el tipo de sensor DHT, que en este caso es el DHT22. Recordemos que esto es bien importante que marquemos que es el 22, no el DHT11. Creamos los objetos. Primero el archivo, el tipo file, que vamos a utilizarlo para poder imprimir dentro de la micro SD, ¿verdad? Y también tenemos la creación del objeto DS3231. También hay que recordar que tiene que ser DS3231 porque hay otras versiones. A este le pongo RTC. También creamos el objeto tipo DHT, en este caso es DHT con minúsculas, y este se ocupa definición en cuestión del pin que vamos a manejar, que es el 8, y el tipo de sensor, el DHT22. Para el objeto de tipo OneWire, tenemos que datos wire, ¿verdad? Ese es el nombre del objeto, y lo definimos a través de su pin de comunicación, el pin del sensor DS18B20. Y por último el objeto directamente del Dallas Temperature, que en este caso lo defino como DS18B20 a través de haciendo un apuntado en memoria. Recuerden, esto es para apuntar
al objeto DatosWire, que bueno, fue el que creé anteriormente, permitiendo conectar el sensor de S18B20 con el pin correspondiente, ¿verdad? Recordemos que este pin va a ser de tipo bus en caso de que tengamos varios sensores de S18B20. Bueno, para el testeo, digámoslo así, que realmente este testeo solo va a ser si la micro SD marca algunos errores, nos va a mandar información al monitor serie, pues configuramos el monitor serie, damos arranque y configuración al objeto DHT Begin para el sensor DHT, también arrancamos el RTC, si se fijan son puros arranques aquí, arrancamos el DS18B20 también, aseguramos de que se pueda hacer uso de la micro SD, del módulo micro SD, ¿verdad? O que bueno, pues también sí, sobre todo que podamos hacer uso del módulo más bien. Y ojo, miren, ya aquí como yo ya tengo configurado mi reloj, pues dejo comentada esta sentencia de configuración de hora y de fecha y hora de nuestro reloj de tiempo real, ¿no? Bueno, eso sería únicamente en cuestión del setup, que es todo lo que se necesita, que es un conjunto de lo que ya habíamos visto en otras versiones, ¿verdad? Y lo que sí cambia un poquito, si no es que bastante, pues es cómo presentamos la información en nuestro perdón, en nuestro loop, perdón, en nuestro ciclo infinito. Pues primero hacemos apertura del archivo. Evidentemente esto es para asegurarnos de que podemos hacer uso del archivo. En caso de no poder hacer uso del archivo, pues no tendría caso empezar a adquirir datos, no habría dónde almacenarlos. Y en este caso este prototipo pues no maneja una pantalla LCD donde se puedan mostrar los datos, ¿verdad? Y directamente, ya que corroboramos que se pudo abrir el archivo, pues entonces hacemos uso, o bueno, más bien solicitamos la fecha y hora actual del RTC. También solicitamos la temperatura del DS18B20, ¿verdad? Y es entonces cuando empezamos la impresión. Ojo aquí como yo adquiero el año, ya aquí ya no es necesario ponerle DC, ya va a venir por defecto, sobre todo porque lo estamos imprimiendo directamente en el archivo que ya abrimos. Ponemos una diagonal para diferenciar entre el día, el mes y el año, y dejo un espacio, ¿verdad? Ahí estamos dejando un pequeño espacio para posteriormente poner la hora, minutos y segundos, separado por 2 puntos, ¿verdad? Minutos y también por 2 puntos, segundos. Luego estoy dejando una impresión con un espacio y la etiqueta humedad DHT y mando solicitar esta humedad del sensor DHT, lectura de humedad como ya habíamos visto anteriormente. Seguido dejo una separación a través de espacio y luego la etiqueta temperatura DHT, que también le estoy adquiriendo, también separado de un espacio, mando solicitar la lectura de esa temperatura directamente del objeto DHT, ¿verdad? Y por último, separada a través de espacios, la etiqueta TempDS, bueno, estoy haciendo referencia al sensor DS18B20 y pido su lectura de temperatura del index 0. En este caso, solo tengo un sensor y va a ser temperatura en grados centígrados, no en Fahrenheit, como aquí se puede apreciar. Por último, cierro el archivo, evidentemente es necesario. Y bueno, aquí tenemos el else en caso de que haya habido un error al momento de abrir la lectura. Todo esto se va a repetir cada segundo, haciendo que nuestro archivo de tipo texto, que recordemos que aquí se llama lectura.txt, pues se vaya llenando con esta información cada segundo. Ojo, todo va a ser una única línea. Hago un salto de línea al final ya para que el siguiente renglón sea otra lectura pasado un segundo. Bueno, aquí estamos ya probando el sistema final. Podemos apreciar cómo tenemos todas las conexiones dadas a través de lo que sería una especie de bus, que es el que comunica directamente con el Arduino Uno que tenemos por acá.
podemos apreciar que, bueno, pues tenemos lo que es el sensor de HT22. Tenemos por acá atrás lo que son las resistencias de 4.7 kilo ohms, ambas, una para lo que es el DS18B20 y la otra para el DHT22. Tenemos por acá lo que es el reloj, ya está funcionando perfectamente y la tarjetita en estos momentos pues está adquiriendo información. Para comprobar que está adquiriendo información, pues vamos a darle un poquito de calor a lo que es nuestro sensor, ¿verdad? Ahí, muy bien. Y otro poquito por acá también, muy suavecito. Recordemos que el DHT pues mide en cuestión de ambiente, entonces hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo por la funda plástica que tiene. Bueno, pues vamos a pausar tantito para poner la micro SD en el sistema operativo. Bueno, acabo de abrir la unidad, como aquí se alcanza a apreciar, pues bueno, tenemos lo que sería pues las diferentes mediciones, que hicimos, y aquí se alcanza a ver cómo de pronto el DHT empieza a subir su temperatura, al igual que, bueno, pues el DS sube temperatura y unos instantes después empieza a tomar temperatura el DHT. Al igual de que la humedad, bueno, recordemos que siempre empieza a subir un poquito y posteriormente empieza a bajar conforme va ganando un poquito más de temperatura, ¿verdad? Bueno, también quería mostrarles cómo podemos obtener ya datos un poco más precisos o cómo trabajaríamos esta información. Si ustedes recuerdan, dejamos espacios entre los elementos. Vamos a ver, tenemos aquí la fecha, por aquí tenemos la hora, tenemos el registro de humedad DHT, seguido de su medición, temperatura de DHT, seguido de su medición, y temperatura DS del DS18B20 y su medición. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es por medio de control E, vamos a copiar toda la información a un Excel. Miren, yo aquí ya lo tengo abierto. Ahí ya tenemos nuestro Excel. Todo se encuentra en una única celda, como se alcanza a apreciar. Pero vamos a hacer uso de una herramienta que se encuentra en la pestaña de datos, texto en columnas. Esto eligiendo la columna donde está la información, claro. Vamos a ver, separar en columnas. Le vamos a dejar aquí en delimitar. Vamos a darle en siguiente y aquí podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Ocupo que cada columna sea separada por un tabulador, un punto y coma, una coma o un espacio. Mira, en cuanto tú le das espacio, lo que pasa es que va a encontrar cada espacio que tienes en la estructura y lo va a separar en columnas. Voy a darle en finalizar, que es justamente lo que quiero. Y mira qué maravilla. Ya tenemos por aquí algo maravilloso. Vamos a insertar. Voy a ponerle los títulos. Permíteme porque mi teclado está un poquito alejado. Podemos ponerle aquí la fecha, ¿verdad? Podemos aquí ponerle la hora. Por aquí le podemos poner humedad, DHT. Y lo que voy a hacer es eliminar esta columna, ¿verdad? Eliminar la columna. De hecho, miren, para más rápido, pues mejor copio y pego, ¿no? De esta manera. Ahí está. Y me deshago de estas columnas adicionales. ¿Y qué es lo que termino obteniendo? Pues lo que termino obteniendo es justamente una tabla la cual ya me va a permitir sacar buena información. ¿Qué tipo de información? Miren, pues lo que podemos hacer nosotros es pedirle, como es solo un día, ¿verdad? Solo un día, vamos a pedirle el gráfico de lo que sería cómo se fue comportando en base a los segundos, en este caso segundos, casi minutos, nuestro sistema. Nos vamos a insertar. Para esto yo les recomiendo las lineales, son muy buenas. Ojo, miren cómo ya nos aparece perfectamente el gráfico. Qué bonito se ve. Miren, aquí se alcanza a apreciar como el DS18B20 tiene un disparo. Completamente se alcanza a apreciar.
inclusive tenemos los picos, ¿no? Y por aquí tenemos, bueno, lo que sería el disparo de la temperatura perdón, este es de la humedad del DHT. Y acá tenemos la temperatura, mira. Entonces nosotros podemos ir analizando en base al día. Imagínense que dejan corriendo todo esto todo un día y van a poder ver el comportamiento de la señal. De la señal, evidentemente, pues de las mediciones de temperatura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces van a poder ustedes contrastar. Ahora simplemente ustedes imagínense que aquí van a tener varios DS18B20 y pueden ponerle, por ejemplo, ya que los ubicaron, como vimos en el ejercicio de DS en serie, pues pueden ustedes ubicar las posiciones, ¿verdad? Del sistema térmico que tienen y poder hacer una idea de distribución, cómo se está distribuyendo el calor dentro de la caja. Y bueno, pues con esto hemos terminado. Recuerden, este sistema no es que tome la fecha y hora de nuestra computadora. Este sistema trabaja de manera independiente. Entonces simplemente le podemos conectar un eliminador y listo, ya estaría completamente funcionando.